Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre la comunicación asertiva en el contexto escolar. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de comunicación asertiva es hablar a su vez de un estilo y una forma de ver y tratar la vida. En anteriores videos hemos tratado el tema de la comunicación efectiva, pero como seguramente ya se dieron cuenta, todo lo relacionado con la comunicación efectiva es muy pragmática. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en conceptos, nos enfocamos en términos y cómo aplicar esos conceptos o esos términos en nuestra cotidianidad. Pero muchas veces la comunicación efectiva no toma de manera explícita, mínimo, el estilo y las personas que están detrás de ese acto comunicativo. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo acto comunicativo está representado sí por un emisor y un receptor, pero estas funciones del circuito de la comunicación están compuestos por personas que piensan, sienten, que tienen experiencias, que tienen emociones, que son sensibles ante ciertas circunstancias, ante ciertas palabras, ante cierto contexto. Entonces, ahí es donde entra la comunicación asertiva y más en un contexto escolar. ¿Por qué? Porque en un contexto escolar hay un abanico, hay un mosaico de personas y por lo tanto de personalidades, de formaciones, de estilos, de todo eso que nos compone como seres individuales. Entonces, la comunicación asertiva es una herramienta fundamental en el contexto escolar. Por lo tanto, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones para lograr una comunicación asertiva en el marco de una comunidad escolar? La primera recomendación para apuntalar y lograr la comunicación asertiva es ser observadores y escuchas muy atentos. ¿Por qué? Porque los actos comunicativos no solamente refieren un mensaje y ya, sino muchas veces ese mensaje tiene aspectos que no son explícitos. Y entonces, por lo tanto, tenemos que ser muy observadores y escuchar de muy buena manera. Porque si estamos distraídos ante ese acto, ante esa situación, la probabilidad de que entendamos lo que nos están diciendo e incluso el trasfondo, la intención de lo que nos están diciendo, es mínima. Entonces, tenemos que ser muy capaces de entender esos elementos y para poder entenderlos tenemos que tener una vista muy aguda al igual que un oído muy agudo. Y para esto tenemos que prestar atención y más en un contexto escolar. Pero esto no es trabajo exclusivo de los docentes. También los estudiantes, también los padres, las madres, los tutores de familia, así como los directivos, tienen que entender el contexto de los docentes. A veces los docentes también nos enfermamos, también tenemos malos ratos, también tenemos un familiar enfermo, también tenemos problemas de salud, también tenemos problemas económicos, también tenemos problemas emocionales y a veces todos le exigen al docente que cumpla su trabajo con una sonrisa a pesar de que esté en un mal momento. Y lo mismo aplica a la inversa. Los docentes no le pueden estar exigiendo a los estudiantes que todo el tiempo estén con una sonrisa y todo el tiempo estén con una disposición al 100 porque no somos conscientes de que también el estudiante puede tener un mal rato, ya sea él per se o su entorno. Y lo mismo pasa con los directivos, y lo mismo pasa con los padres, las madres y los tutores de familia. Entonces tenemos que ser muy observadores y muy escuchas de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, porque de lo contrario nos vamos a enfocar tanto en lo que nosotros necesitamos o nosotros deseamos sin considerar a la otra persona. Y eso
es no ser asertivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y más en el marco de una comunidad escolar. Otro elemento importantísimo es transmitir confianza. A ver, entendamos algo. La comunidad escolar es un equipo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de caracterizar a todo equipo de trabajo? La confianza. Y no confundir confianza con amistad. Muchas veces no vamos a ser amigos entre los docentes. El docente o la docente no va a ser amigo o amiga de su estudiantado. El docente o la docente no va a ser amigo o amiga del directivo. El docente o la docente no va a ser amigo o amiga de los padres, las madres y los tutores de familia. Y todas estas combinaciones. No busquemos amistades. Lo que sí debemos buscar y pretender y fortalecer es la confianza. Si un estudiante tiene un problema, que vea en su docente, que vea en su directivo, que vea en su padre, que vea en su madre o que vea en su tutor a alguien de confianza, alguien que no lo va a señalar, alguien que no lo va a juzgar nada más porque sí, porque de lo contrario vamos a generar miedos, vamos a generar fobias. Y eso es lo último que queremos en cualquier contexto, pero más en un contexto escolar, en un contexto académico. Entonces, tenemos que generar confianza, tenemos que generar un ambiente de confianza. ¿Por qué es importante la confianza? Porque a partir de la confianza se va a generar una seguidilla de situaciones, de elementos, etcétera, que van a verse reflejados en ambientes sanos y en consecuencia en resultados. Pero si no hay confianza y no se genera tal confianza, lo demás no va a poder ser. Entonces tenemos que generar confianza. Y aunque ustedes no lo crean, la confianza se logra por medio de una comunicación asertiva, siendo claros, usando palabras sencillas, motivando, mostrando y demostrando que puede ser una persona de confianza. Porque de lo contrario, se va a generar dudas, se van a generar incertidumbres que se van a ver reflejadas en otros aspectos de la comunidad escolar. Entiéndase rivalidades, entiéndase pleitos y entiéndase bajos resultados. Entonces, si nosotros no generamos esa confianza por medio de nuestras palabras y por medio de nuestros hechos, que esos son actos comunicativos, aunque ustedes no lo crean, el fracaso está asegurado. Entonces, otra de las recomendaciones es que por medio de nuestros discursos, pero sobre todo por medio de nuestras acciones, logremos comunicar esa confianza, así como que nosotros le tenemos confianza a la otra persona y a su vez generar esa confianza en la otra persona para que se acerque a nosotros. Y por el otro lado, nunca abusar de dicha confianza. Si yo te confié algo y la otra persona abusa de esa confianza que te tuvo, o viceversa, tú abusas de la confianza que te tiene la otra persona, otra vez regresamos a lo mismo. Se va a generar un ambiente tóxico y lo que eso implica, ¿qué es lo que más implica un ambiente tóxico en un ambiente escolar? Bajos resultados, y eso le afecta a todos, no solamente a uno o a dos integrantes de dicha comunidad. Relacionado con esto, también tenemos que tocar el tema de las formas en las que nosotros nos comunicamos, porque tal vez nosotros tenemos la intención de generar un ambiente sano, generar confianza entre cada uno de los integrantes de la comunidad, pero para lograr eso, como se los decía hace unos minutos, se tiene que comunicar por medio de las palabras, ya sean orales o escritas, pero por medio de hechos. Entonces muchas veces los tonos, el lenguaje corporal y otros elementos del lenguaje no verbal son fundamentales. Pero también tenemos que hablar del lenguaje verbal, el lenguaje escrito, ciertos aspectos de cuidado. Ejemplos claros. En un ambiente académico entre directivos y docentes, o entre directivos y padres, madres o tutores de familia, o entre docentes y padres, madres y tutores de familia.
Una situación que es importantísima es el respeto, y ese respeto se tiene que evidenciar en cada acto comunicativo. Otra situación que es importante, aunque ustedes no lo consideren o nunca lo habían tomado en cuenta, es la ortografía y la redacción. Imagínense que un directivo o un docente se dirija a sus estudiantes o a los padres, madres o tutores de familia con faltas de ortografía graves. Errores siempre habrá. Nunca olvidemos el dicho de los editores, correctores de estilo, de libros, que es: no hay tianguis sin ratas, ni texto sin erratas. Siempre va a ocurrir por las prisas, porque nuestro cerebro todo lo acomoda en el momento de estar leyendo la redacción antes de enviar, si es que se tiene ese hábito. Siempre puede haber ese tipo de circunstancias. Siempre. Eso tampoco tenemos que estigmatizarlo de se le fue un acento, por Dios. No, tampoco. Pero si en el texto que estamos enviando hay un sinfín de errores, automáticamente, ¿qué confianza nos puede dar esa persona? Automáticamente le vamos a señalar de: es el directivo, es el docente y escribe así. Preocupante. ¿Qué confianza me puede dar este profesional si así escribe? ¿Cómo está entonces formando a mi hijo o a mi hija? Y podemos caer en esa falacia. Pero también ocurre desde la perspectiva distinta o desde la otra perspectiva. Si un padre, madre o tutor de familia se dirige a un docente, se dirige a un directivo con falta de respeto, o de igual manera escribe mal, escribe como si estuviera chateando con sus amigos, con las personas más cercanas a ella o a él, ¿qué nos va a hacer pensar? Vamos a caer en la falacia de ¿qué esperaría del estudiante si su papá, su mamá o su tutor, mira cómo se expresa, mira cómo se dirige? Obviamente es una falacia, sí, es una falacia ad hominem, sí, pero es una realidad también. No la podemos negar. Si es una falacia, no deberíamos de cometerla, sí. Pero la realidad implica que muchas veces ese tipo de circunstancias nos llevan a calificar a las personas. Entonces, ¿lo podemos prevenir? Obviamente sí, lo podemos prevenir. ¿Y cómo? Cuidando los tonos, cuidando las formas, cuidando incluso el lenguaje corporal. A veces no coincidimos con alguien y automáticamente hay personas que se cruzan de brazos. Y incluso comienzan a negar. Y eso evidencia su inconformidad. Por lo tanto, es importante cuidar esos aspectos y trabajarlos constantemente de manera consciente. Porque de lo contrario, vamos a establecer una relación tóxica entre los integrantes de la comunidad escolar. ¿Cómo distanciarnos de esta posible toxicidad en el contexto de una comunidad escolar? Muy fácil. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser respetuosos. Lo que les decía hace unos minutos. Yo no le puedo exigir al de enfrente lo que yo no esté dispuesto a hacer o lo que yo he hecho. Entonces, ¿cuántas veces los padres, las madres, los tutores de familia o los mismos estudiantes le exigen comprensión a los directivos y a los docentes? Pero cuando la vida da la vuelta y algún directivo o algún docente tiene una situación y falla, con todas las comillas del mundo, falla en su función en la comunidad, ¿cuántas veces no lo señalan? ¿Cuántas veces no se lo reprochan? Y eso es un acto de incongruencia. Hay que ser coherente, hay que ser congruente, hay que ser empático, porque de lo contrario, tarde o temprano la vida va a dar la vuelta y nosotros somos los que vamos a estar en ese contexto y no nos tenemos que enojar cuando nos lo señalen. Porque entonces, ¿qué falta de empatía? Más comprensión. ¿Tú eres empático? ¿Tú eres comprensible? No. Entonces, ¿por qué le exiges a los demás que sí lo sean contigo y tú no lo eres? Y lo mismo aplica para docentes frente a estudiantes. Muchas veces los estudiantes piden alguna oportunidad y los docentes a veces no son empáticos. No, ya no tienen la oportunidad. A mí no me importa, yo pedí esto y yo le solicité esto. Y a mí no me importa y ya no hablamos y caso cerrado. Y a veces la vida va a dar la vuelta y el mismo docente va a solicitar una oportunidad o alguna situación a un directivo o al mismo estudiantado les va a pedir una oportunidad, alguna situación muy exacta, muy particular. ¿Y cómo se va a ver esa persona? Tal vez a él o a ella sí le dan la oportunidad, sí son empáticos, sí son comprensibles con él o ella. Perfecto. Pero ¿cómo se va a ver? Las personas tienen memoria y muchas veces más memoria cuando se trata de situaciones que implican un poco de rencor, un poco de molestia.
Y entonces, cuando yo se lo pedí, no me lo quiso dar. Y hoy viene y me lo pide. ¡Qué descaro! Entonces, tenemos que ser conscientes de que la vida es una rueda de la fortuna. A veces nos va a tocar estar arriba, a veces nos va a tocar estar en medio y a veces nos va a tocar estar abajo. A veces nos va a tocar que a nosotros nos soliciten algo, a veces nos va a tocar que nosotros atestiguemos cómo alguien le solicita algo a otra persona y a veces vamos a ser nosotros quienes lo solicitamos. Entonces tenemos que tener esa conciencia y entonces tenemos que ser coherentes, tenemos que ser respetuosos. Incluso cuando neguemos algo, tenemos que saberlo explicar el por qué lo estamos negando. Para que se quede en claro, o se deje en claro, mejor dicho, que muchas veces son cosas que no están en la potestad ni del directivo, ni del docente, ni del padre, ni de la madre, ni del tutor, ni del estudiante mismo. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay cosas que podemos solicitar, pero a veces no se van a lograr porque no están en las potestades de los docentes correspondientes o de los directivos correspondientes o de los estudiantes correspondientes o de los padres, madres y tutores de familia correspondiente. Entonces, tenemos que tener esa coherencia y esa coherencia también es un acto de comunicación porque está en el contexto. Si habláramos de el circuito de la comunicación, esta coherencia, este respeto, esta empatía entrarían en el marco de la referencia o del contexto. Si nosotros estamos en un ambiente sano, en un ambiente cordial, en un ambiente reflexivo, en un ambiente empático, estas circunstancias se resuelven fácil. Pero si no, vamos a entrar en conflictos y automáticamente se va a generar un problema que va a ser muy grande y que podía haber sido previsto. Relacionado con esto último, tenemos que mencionar las emociones. Nosotros somos personas emocionales, por lo tanto, nuestros buenos, regulares y malos ratos siempre van a influir en cada aspecto de nuestra vida. Pero si nosotros somos empáticos, si nosotros somos honestos, si nosotros somos coherentes, si nosotros somos congruentes, las emociones sí van a ser expresadas de manera transparente, pero lo vamos a hacer de una manera tranquila, de una manera consciente de que estamos enojados, evidenciamos nuestra molestia, pero ello no implica faltarle el respeto al otro. Tal vez yo discrepo con la otra persona, tal vez la otra persona, su acción, sus palabras me molestaron y voy a evidenciar que estoy molesto, pero sin faltar al respeto. O a veces la otra persona me está evidenciando que no coincide conmigo y yo tengo que ser también coherente, congruente, etcétera. Y no comenzar te molestó eso, entonces voy a seguir y te voy a provocar, porque eso es un mal hábito que tenemos como sociedad y eso se ve reflejado en los ambientes académicos educativos. A veces nos gusta provocar al de enfrente, a veces estamos buscando una palabra, un acto, un gesto, algo para provocar al de enfrente y después victimizarnos. Eso es una práctica, infelizmente, muy recurrente hoy en día. Tanto de docentes hacia estudiantes como de estudiantes hacia docentes, tanto de directivos a docentes como de docentes a directivos, así como de padres, madres y tutores de familia, con sus propios hijos o sus propias hijas, así como con docentes y directivos. Este afán de estar provocando, este afán de querer estar molestando al otro para que el otro reaccione, diga algo y después la otra persona que lo provocó se victimice. Ese tipo de situaciones se pueden prevenir con lo que les he mencionado a lo largo de este video. Siendo conscientes, siendo analíticos, siendo coherentes, estando todo el tiempo observando, escuchando y no ser tan... Somos emocionales, pero a veces tenemos que saber ser prudentes. Sí, estar molestos, tal vez la otra persona me está provocando porque tiene ese afán y uno ser prudente. Me está molestando, etcétera. Pero hay otras formas de resolver ese tipo de situaciones. En el caso de los docentes o de los directivos es reportar a la persona, canalizarlo a otra persona que como no está siendo víctima de la confrontación, tal vez lo va a analizar con mayor frialdad, con mayor tranquilidad. Porque si uno lo quiere resolver estando en el problema, a veces te enganchas y comienzas a responder como no deberías y entonces va a generar un conflicto que al final nos va a causar un ambiente tóxico y nos va a generar más problemas que beneficios.
porque a veces ya va a incluir el orgullo, el ego, y no le voy a dar la razón, y no le voy a dar la razón. A la otra persona voy a vengarme, me la aplicó ahorita, pero después me voy a vengar. Y eso genera un círculo vicioso. Entonces lo más recomendable es tener una actitud emocional bastante controlada, ser inteligente, dependiendo cuáles son los factores. Muchas veces nosotros podríamos decir, pero los estudiantes, ¿cómo les podemos pedir inteligencia emocional si apenas están en formación? No subestimemos las capacidades de nuestros estudiantes, sin importar la edad que tengan, sin importar si están en preescolar o ya están en nivel posgrado. No subestimemos las capacidades de los estudiantes. Cada quien en su momento, cada quien en su función, en su contexto, con sus capacidades, tiene esta inteligencia emocional. A veces, voy a ponerme desde la perspectiva de un estudiante, a veces un profesor, una profesora puede estar provocándonos con sus comentarios y demás. Tal vez el profesor o la profesora tiene una pésima comunicación asertiva, no logra ser asertivo, no logra ser asertiva, pero en nosotros está cómo tomamos ese acto comunicativo. Tal vez nosotros lo bloqueamos y punto. Y no vamos a entrar en confrontación porque tenemos que ser muy observadores de, ahorita mi docente está molesto. ¿Para qué lo confronto? Vamos a meternos en una disputa que no nos va a llevar absolutamente a nada. Mejor nos tranquilizamos, dejamos pasar las horas, los días y después ya establecemos un acuerdo o solicito una cita para conversar, lo que sea necesario. Y lo mismo aplica de docentes hacia estudiantes. Si tú le estás diciendo al estudiante, usted está reprobado, y el estudiante te comienza a gritar, e incluso su papá y su mamá van y comienzan a exigir y comienzan no sé, a hacer todo un espectáculo, y en vez de engancharte tú dices, bueno, ahorita no lo puedo atender, tengo otras circunstancias que hacer, nos vemos otro día, o si gusta puede pasar con las autoridades correspondientes para solicitar la revisión de calificación, y automáticamente ya vas a canalizar ese caso a otra persona que está, entre comillas, fría de la situación, y entonces no se va a enganchar y va a intentar resolverlo de la manera más objetiva, de la manera más justa. Entonces, la cuestión de las emociones también la tenemos que trabajar. Eso está muy relacionado con la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es consciente, por decirlo así, de que somos humanos, de que somos seres sensibles. Entonces, tenemos que saber manejar de buena manera nuestras emociones, porque de lo contrario vamos a entrar en confrontaciones y tanto ni vamos a lograr ser asertivos, ni mucho menos vamos a lograr una comunicación efectiva. Y ya que estamos mencionando esta cuestión de la comunicación efectiva, otro punto fundamental relacionado con la comunicación asertiva es ser consciente de esa comunicación efectiva. Ser claro en lo que estoy diciendo, ser claro en lo que estoy solicitando, ser claro y consciente de todo lo que implica la comunicación, ser consciente de que la otra persona no es igual que yo, por lo tanto tengo que darme a entender, buscar claridad, buscar un lenguaje sencillo, un lenguaje cercano, para poder darme a entender, porque de lo contrario, por muy asertivo que sea, no voy a lograr mi cometido porque no logré comunicarlo de buena manera. ¿Cuántas veces los estudiantes quieren reclamarle o solicitarle información a un directivo o a un docente y porque no saben preguntar, no saben plantear bien su situación, fracasan? Y en consecuencia no logran el tiempo, no logran aprobar la asignatura, etcétera. Lo mismo pasa con los docentes. Quieren solicitarle algo a los estudiantes, quieren darle una instrucción, pero como no lo saben hacer, de nada sirve ser asertivo y tener esta toma de conciencia y nivelar bien las emociones, pero en el momento de expresar la indicación, en el momento de expresar la opinión, todo se va al traste. ¿Por qué? Porque no supimos tener una comunicación efectiva. Entonces, la comunicación asertiva sí puede estar en una primera instancia en el polo opuesto de la comunicación efectiva. Pero la realidad nos dice que estos polos opuestos en realidad son parte de un circuito. Por lo tanto, la comunicación asertiva da un giro no de 180, sino de 360 grados, porque vuelve, pero en ese transitar se comunica con la comunicación efectiva y viceversa. La comunicación efectiva, para lograr todo eso, ese círculo perfecto, en su transitar se topa con la comunicación
asertiva. Entonces, tanto la comunicación asertiva es un recurso de la comunicación efectiva y viceversa. La comunicación efectiva es un recurso de la comunicación asertiva. Entonces, aunque al principio de este video les decía que eran como polos opuestos, porque la comunicación efectiva se concentra demasiado en lo pragmático, mientras que la comunicación asertiva se enfoca en el estilo de vida, en las formas y en el fondo sí lo sabe mezclar, mientras que muchas veces la comunicación efectiva solamente se concentra en la forma, en los elementos que componen el circuito, o la intención, o el marco de la comunicación. A veces se concentra solo en eso, mientras que la comunicación asertiva son estos pequeños aderezos de las formas en las que uno expresa ese fondo comunicativo que tiene. Pero la realidad implica que tanto la comunicación efectiva como la comunicación asertiva tienen puntos de contacto, porque tienen un fin en común que es la comunicación. El fondo tanto de la comunicación efectiva como de la comunicación asertiva es hacer llegar un mensaje. La comunicación asertiva sí se enfoca en estas formas en las que se hace llegar el mensaje. A veces la comunicación efectiva solamente se concentra en que el acto se entienda, el mensaje se entienda y punto. Y no es tan puntual, no se enfoca tanto en las formas. Simplemente se enfoca en los elementos. Pero al final, ambos tipos de comunicación tienen un fin en común, que es el objetivo que esté planteado. Sí es dar a entender el mensaje, pero es dar a entender el mensaje sin herir susceptibilidades, sin herirse a uno mismo, ni nada por el estilo. Entonces, como pueden ver, la comunicación asertiva es un recurso fundamental en todos los ámbitos. En este video me enfoqué en el ámbito escolar académico porque es uno que yo conozco de primera mano y porque creo que es un muy buen ejemplo para formar a las personas, porque todos vamos a pasar de una u otra manera por una escuela. La mayoría de las personas vamos a tener la fortuna de transitar por una institución educativa. Entonces, ¿qué mejor manera de conocer, aplicar y apuntalar la comunicación asertiva que en este espacio que es común para muchos de nosotros? Obviamente hay las excepciones. Sí, obviamente existen esas excepciones. Pero, felizmente, con el transitar de los años, las instituciones educativas cada vez están más cerca de nosotros en un nivel u otro. No estoy hablando solamente de nivel posgrado, etcétera, sino en cualquier nivel. Entonces, tener comunicación asertiva, conocerla, aplicarla en un ambiente escolar nos va a consolidar no solo como personas, sino también como sociedad. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten este o cualquiera de los otros videos que se han publicado, compartan este video o también cualquiera de los otros que se ha publicado, recomienden este proyecto para que nuestra comunidad se vaya haciendo cada vez más grande y podamos interactuar, conocernos, conocer nuestras perspectivas, conocer ciertas circunstancias que tienen que ver con los temas que tratamos en este canal. A su vez, les hago la cordial invitación para que se acerquen a las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. Pues bien, ahora sí, ha llegado la hora de despedirme. No sin antes agradecerles infinitamente su presencia y decirles, estamos en comunicación hasta siempre.